Vine a la Feria del Zócalo para participar en algunas presentaciones de antologías de mujeres y a la vez en distintas actividades que Daniel Rojas Pacha y Edgardo Mentra generaron en la ciudad. Estuvimos en Xochimilco y en varias librerías también de acá. Yo escribo poesía autobiográfica y trabajo con temáticas relacionadas con la periferia y con la pobreza. Claro, principalmente esos son los elementos de mi trabajo. Y ayer, justamente en la lectura de Xochimilco, hubo 4 poetas más que leyeron y me llamó mucho la atención que estábamos en la misma sintonía, ¿no? Como que eran los mismos elementos de denuncia y de disidencia también, ¿no? Y que son bastante similares los tratamientos de la pobreza en la literatura, al menos de la gente más joven con la que fui a leer ayer. Y es bien interesante porque se puede hacer como una suerte de genealogía o de análisis crítico del discurso de la pobreza, ¿no? Que es muy importante desarrollarlo en Latinoamérica, más aún ahora con todas las diásporas y éxodos que hay producto de la corrupción de los gobiernos. Yo creo que tiene un elemento, funciona como tú dices, como un elemento de develar, ¿no? De exhibir y visibilizar cosas que generalmente que son temáticas que no se toman, no se tocan generalmente, o si se hacen de forma somera y principalmente de forma estadística. Pero lo que hace la poesía un poco es generar una catarsis, ¿no? Que a través del hecho estético del texto la gente pueda conmoverse y también ver el rol que cumple dentro de toda esta cadena. Entonces yo creo que si uno va haciendo pequeños esfuerzos, es muy probable que todas las circunstancias vayan mejorando, ¿no? Entonces la literatura y específicamente la poesía cumple ese rol social que es importantísimo. A mí me gusta que las lecturas salgan de los espacios canónicos como la biblioteca o la universidad, ¿no? Y por eso también me gustó mucho la lectura en Xochimilco, porque es descentralizar actividades que generalmente son para una cierta élite o para la misma gente que está escribiendo. Entonces eso también es importante porque es parte del discurso de la poesía, ¿no? O sea, trabajar también con los márgenes. Entonces me parece que es esencial. Bueno, ahí tal vez lo que ocurre es que se visibilizan ciertos autores que cumplen con ciertos estándares, ¿no? Como de raza, de piel, de apellido y de estatus sociocultural. Me parece que el rol de la élite en general no cumple ninguno, ¿no? Como que en realidad no cumple con ser un ente irradiador de tertulia o de posibilitar que la literatura llegue a espacios más pobres, sino que me parece que lo que ellos hacen es mantener una suerte de status quo donde siempre están los mismos autores, ¿no? Y generalmente son de Alfaguara, Random House, y son temáticas livianas, o si se trabaja con literatura LGBT, son homosexuales de clase alta, entonces como que no genera ninguna importancia que sí tiene, por ejemplo, el trabajar en estos lugares, tener una poesía o una narrativa, una literatura más territorial y con la atingencia política. A mí me ha gustado bastante la poesía que se está haciendo acá y me parece que se arriesga mucho con las temáticas también. Y bueno, también tienen varios problemas desde distintas áreas, ¿no? Que también ocurre en Chile y actualmente en casi toda Latinoamérica. Entonces es importante fijar esos hechos no como meras anécdotas, sino darle un cariz de denuncia. Y me parece que al menos lo que yo he escuchado hasta ahora ha sido con bastante arrojo y cada uno tiene una voz distinta poética. Entonces, a pesar de que a veces se está hablando de lo mismo, se diferencian claramente. Entonces me parece que es una muy buena calidad. Y aparte que los escritores también son muy amables y generosos, cosa que no ocurre en todos lados.
y te presentan autores nuevos, te entregan libros para leer, para difundir en este caso en Chile. Entonces eso me parece que es súper sano y que yo no lo había visto hace mucho tiempo en otra feria o en Chile. Entonces yo estoy muy contenta de poder estar acá, ¿no? Como que me siento mucho más en casa acá que allá. Ese es un texto que en esa época estaba inédito porque este año publiqué un libro que se llama Bitácora y ese texto Refugio está dentro del libro. Y en ese caso Refugio, el texto hablaba de los espacios vacíos, porque quiero trabajar con eso. Entonces como la impronta que deja la gente en los espacios, como cuando un bar se cierra y qué es lo que queda ahí, ¿no? Y por eso se llama Refugio el texto. Y es una compilación de varios libros. Y es una edición muy bonita también. Me gustan mucho los libros de Edgardo. Lo que pasa es que yo, como siempre he escrito autobiográfico, y ya estoy mayor, ¿no? Ya no tengo 15 años ni 20. Entonces tenía un poco que cambiar de registro, porque también las vivencias que ahora tengo son distintas a las de esa época. Entonces no puedo seguir repitiéndome y ser como el cliché de la escritora que habla sobre la bohemia o qué sé yo, cosas similares. Entonces encontré una suerte de inspiración escritural en la arquitectura, pero en la arquitectura de los lugares derruidos, como una estética del derrumbe, tomarla y establecer a través de la materialidad como pequeñas historias, como qué fue lo que, no sé, después de un terremoto si se cae una casa, qué es lo que había antes, y eso es lo que voy recreando en los textos. Uno que a mí no me dieron y que después aprendí a golpe, que para ser escritor no hay que ser borracho ni drogadicto, ¿no? Y eso es algo importantísimo. Y que para ser escritor hay que observar, caminar, ver alrededor y leer mucho también, pero no seguir ese estereotipo del escritor siempre decaído, bien enfermo, porque es difícil asimilar eso también con la vida real, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y cuando hago talleres a gente más joven, como que es lo primero que les digo, ¿no? Porque siempre quieren ir a tomar con la profesora, ¿no? Y como de ahí generar algo afectivo. Y entonces yo creo que eso es muy importante. Mira, justamente llegó ahora Lina Meruane, que es una escritora chilena maravillosa, y ella habla sobre Palestina. Y se nacionalizó Palestina también como una forma de activismo. Ella hace clases en la Universidad de Nueva York y le publicamos ahora un libro que se llama Palestina, por ejemplo, donde hace toda una suerte de diatriba, como un poema ensayo sobre el genocidio palestino. Y ella también ha sufrido las consecuencias de ese activismo, no la contratan de plano en una universidad, vive hace muchos años allá. Entonces tiene como problemas por levantar la voz por tanta gente que está siendo aplastada por Israel.